Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarlos. Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Tenemos un variado programa, tenemos hartos temas que vamos a tocar hoy, debido a que han habido un montón de cosas que es necesario que la podamos conversar. Y vamos a empezar con algo que creemos que es necesario ir aclarando con el propósito de romper algunos mitos, algunas creencias que pudieran estar incorrectas por parte especialmente de integrantes del comité de administración, y es por eso que quisimos invitar hoy, como lo hemos hecho en otra oportunidad, a Marta Puelma. Ella es gerente general de Ecogas, certificadores de instalaciones de gases. ¿Cómo está, Marta? Muy bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días, Aníbal. Gracias por la invitación al programa y buenos días también a la audiencia. Bueno, Marta, hay una situación que es necesario aclarar antes de empezar a conversar sobre el tema, y es que muchas personas no entienden o no entendemos en una certificación de gases. ¿Qué es lo que se mide o qué se trata de detectar en estas certificaciones que hay que hacer o que ustedes deben hacer? Sí, básicamente hay dos conceptos fundamentales cuyo objetivo, ¿cierto?, se trata de efectuar a través de la inspección o la certificación de las instalaciones de gas. Básicamente, estos conceptos son los siguientes. El primero es verificar, por lo menos hasta el día de hoy, verificar las disposiciones reglamentarias vigentes. ¿Ya? ¿Qué significa disposiciones reglamentarias vigentes? Significa que se contrasta o se chequea de acuerdo a la norma según el año de construcción, ¿ya? Porque las normas finalmente han variado desde que partió las instalaciones interiores de gas, no son las mismas, han variado, se han modificado, y por lo tanto lo primero que se trata de verificar es de que el diseño, ¿no es cierto?, de la instalación haya sido acorde con la normativa en que se construyó esa edificación. Y en segundo lugar, conceptualmente, de acuerdo a lo que señala el protocolo, es verificar si funciona o no funciona bien. ¿Ya? Hablamos de que la primera parte es el diseño y la segunda parte significa verificar si ese diseño digamos, se traduce en que la instalación funciona bien. Y la suma de las dos partes, la reglamentación y el funcionamiento, como conclusión, dan cuenta de que la instalación sea segura. Eso en el fondo, ¿a qué te refieres, perdona, ¿sí? Marta, ¿a qué te refieres cuando hablas de que la instalación funcione bien? Sí, en específico, cuando hablamos de que la instalación funciona bien, significa que primero la red de gas, ¿cierto?, no presente situaciones de problemáticas de hermeticidad o de fuga, ya, que la instalación sea estanca. Por eso se hace una prueba para verificar que esa instalación no presente fuga. Por ende, si no presenta fuga, funciona de manera adecuada y por lo tanto es segura, ¿ya? Ese es el concepto. Y en el caso de los artefactos a los cuales va conectado la red de gas, estos artefactos también se deben verificar o testear en su funcionamiento de acuerdo a algunas señales, ¿cierto?, u observaciones que nosotros realizamos para chequear que las instalaciones, los artefactos funcionen de manera adecuada. Y funcionar de manera adecuada significa que presenten algunos, digamos, situaciones que nosotros vamos verificando de anomalía, por ejemplo, las partes y piezas, en el caso de los artefactos, que estén todos los componentes, el estado de las llamas. Hay pruebas que se hacen con instrumental, hay otras pruebas que se hacen a la observación visual del funcionamiento del propio artefacto. Hay otras observaciones que tienen que ver también con distanciamiento reglamentario, que es la primera parte, disposiciones reglamentarias vigentes, pero en definitiva que en el fondo el usuario de las instalaciones, que somos todos nosotros operamos cocina,
tal vez en alguna medida algún calefón o alguna caldera dentro de la propiedad o de la edificación. Lo que son espacios comunes ya lo operan directamente el personal del edificio, pero en general todos estos artefactos se tienen que chequear para que estén permanentemente, porque son de uso continuo y por mucho tiempo. Entonces, eso es lo que hay que verificar en estas certificaciones que son periódicas. Ya, la ley de copropiedad establece que los condominios de casa hay que certificarlas también, ¿o esta obligación es solo para los edificios? Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros normalmente dentro de los requerimientos o solicitudes que nos llegan por los distintos canales que tenemos a través de la página web, también tenemos mailing hacia nuestros clientes donde avisamos con la debida anticipación, con a lo menos 3 meses de anticipación de que se les va a vencer el sello. Normalmente la mayor cantidad de servicios que son solicitados son del área de las edificaciones, comunidad de edificio. Sin embargo, hay otros segmentos que son el condominio de casa o villa de casas o casas, en donde efectivamente se realizan estas solicitudes de inspección y certificación, pero nosotros aclaramos, de acuerdo a lo que dice el mandato legal, que es la resolución exenta 1250, de que no existe la obligación en el condominio de casa, ¿ya? Eso es importante decirlo, aclararlo o clarificarlo. Sin embargo, ayer estaba viendo algunas preguntas frecuentes en la página de la SEC que son también interesantes, y con respecto a lo mismo, el proceso de certificación en casas, si bien es cierto es voluntario, es de carácter voluntario, sí es recomendable realizarlo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque tampoco las casas están exentas de alguna situación de riesgo, producto de que hay una instalación de gas y hay artefactos a gas. Las personas operan, al igual que en departamentos, con cocina, calefón o caldera, y en algunos casos también estufas o calefactores a gas, que operan con el combustible gaseoso. Entonces, desde ese punto de vista, dado que ocurre lo mismo en un departamento que una casa, sí existe la recomendación de efectuar la certificación o la inspección de las instalaciones en las, se llaman edificaciones unifamiliares, que en el fondo corresponden a las casas, ¿ya? Por lo tanto, reitero, es voluntario. Ah, perfecto, ok. Y la recomendación que hace en este caso la SEC es igual, hacer las certificaciones, aunque sean voluntarias, cada 2 años, o un periodo más largo, ¿cómo es? En general, no, como digo, es voluntario, pero de momento que se hace, el sistema administrativo, ya computacional o informático, en el cual se realizan o se emiten estos certificados, está automáticamente indicado una fecha de inicio del proceso y una fecha de vencimiento. Esas fechas no son manipuladas por nadie, son automáticas. Por lo tanto, de momento que se realiza la inspección, se va a generar una fecha de vencimiento. Sin embargo, si no realizan la inspección en la fecha de vencimiento que señala el sistema, no hay nada que sea un contrasentido, no se produce nada, ¿ya? Lo único que no hay sanción tampoco. No hay sanción, no hay nada. Sí, lo único que por lo cual los condominios de casa están muy llanos a realizar la inspección es producto de la seguridad. Yo creo que ahí la conciencia con respecto a la seguridad del uso de los energéticos hoy en día está cobrando bastante fuerza, más allá del tema coercitivo, ¿cierto? Que significa, si no lo hago, me castigan o me multan, claro. ¿Cierto? Entonces, más allá de la multa, es la conciencia de la seguridad. Ahora, en palabras sencillas, Marta, ¿por qué debiera ser importante, de acuerdo a tu experiencia, certificar las casas? Porque una cosa es que sea voluntaria, ¿verdad? Y sabemos que en nuestro país, si es voluntario, significa no, o sea, que nadie lo va a hacer o muy poca gente. Pero ¿por qué
sería necesario, recomendable, que las personas de todas maneras hicieran esta certificación? Bueno, en general, no tan solo en las casas, yo debo decir que si bien es cierto es voluntario, todo el resto de las instalaciones, voy a ampliar el espectro de las inspecciones. Estamos hablando de establecimientos educacionales, estamos hablando de establecimientos de salud, estamos hablando de locales de comida rápida, estamos hablando de cualquier tipo de instalación que cuente con de edificación, de construcción, que cuente con una instalación a gas, así como una instalación eléctrica. Yo me pongo a pensar hoy en día, ahí me estoy yendo un poco el tema gas, pero todo lo que es electricidad y gas, todo lo que es electricidad y gas, que atañe a la superintendencia también como organismo, como ente fiscalizador, es de alto cuidado, ¿ya? Es de alto cuidado por la implicancia y por las consecuencias que se pueden producir a propósito de una instalación no chequeada, no verificada. Entonces, ¿por qué es importante en el caso de las casas? Sabemos que los artefactos, hoy en día, las personas en general no tenemos el hábito de hacer la mantención, ¿ya? Y por lo tanto se van produciendo que los artefactos van fallando. La única forma de testear que no está acorde con un funcionamiento seguro es a través de una visita de revisión de las instalaciones. Entonces, resulta que en las casas hay recambio de artefactos, ¿cierto? Porque empiezan a fallar. Entonces, se llama, a lo mejor de manera tardía. El otro día me preguntaba un residente, ¿cómo yo me doy cuenta que el artefacto, si tengo, no sé, un periodo de más allá de 5 años de uso, 5 o 10 años, necesita un recambio? La única forma de darse cuenta es o haciendo una revisión periódica por parte de un mantenedor, de una persona que hace una mantención adecuada y apropiada del artefacto, o bien en una revisión de este tipo, que sería una certificación o una inspección donde nosotros vamos a verificar justamente lo que dijimos en la primera pregunta, que era qué es lo que se mide, ¿no es cierto?, y de qué se trata de detectar en las inspecciones. Entonces, frente a la pregunta, ¿mi artefacto funciona bien? Siento olor a gas, eso es muy recurrente. Hoy en día también tenemos muchos servicios asociados a consultas de revisar porque tengo siento olor a gas en mi hogar. Entonces, la forma que tengo de chequear es justamente con una inspección o bien a través de un instalador autorizado. La diferencia está que la casa, cuando se certifica, va a tener una marcación y va a tener un certificado que da cuenta de que esa instalación efectivamente cumple con los estándares y por lo tanto está aprobada, ¿ya? No existe otra forma de identificar o de marcar si una casa está o no, en qué condiciones en términos de las instalaciones de gas. Entonces, la importancia es que primero van a tener un certificado, van a tener una marcación como resultado de la inspección en sí. La inspección les va a dar cuenta de que esa instalación cumple con los estándares tanto de diseño como de lo que comentamos en la primera pregunta del funcionamiento. Y otra cosa importante, las casas, lo que se produce a diferencia de los departamentos es que las casas las modifican, no la casa en sí, sino que por ejemplo el espacio, el patio exterior donde estaba el calefón conectado con una caseta, normalmente queda dentro de un garage o queda dentro de un recinto donde anulan ventilaciones, ¿cierto? O quedan invalidadas por el hecho de hacer cierres de recinto. También hay modificación de artefactos, por ejemplo se entrega de una forma y finalmente se modifica a otra configuración o cambian por otro tipo de artefacto. Hay muchas clausuras también de puntos de conexión en el caso de la estufa. Entonces, como les comentaba, en el transcurso del tiempo se van modificando la situación original de entrega y producto de ello, si no se hace una revisión, las personas no se enteran. Bueno, también hay utilización de cilindros de gas licuado en instalaciones que deberían estar conectadas a la red de gas. Situaciones con cilindros con manguera plástica que también son un riesgo y en el minuto que se hace la inspección se van dando cuenta los residentes de las cosas que no deberían haber ejecutado porque obviamente nadie les explicó.
Entonces, nosotros nos damos cuenta que al ir realizando estas inspecciones en casa, los residentes van tomando nota y van teniendo conciencia de qué cosa, de cómo mantener sus instalaciones y de qué cosas pueden realizar y de qué cosas no pueden realizar para salvaguardar la seguridad de su bien preciado, que es la casa. Y la vida de la familia, Y la porque vida de la pudiera familia. significar en algún momento, ¿verdad?, una situación así. Yo creo que nos Sí. quedó clarísimo, Marta, no hay excusa, digamos, para que los auditores, ¿verdad?, ahora eviten el certificar sus casas, sea en condominio o sea también de manera individual. Porque si alguien vive en un condominio y el condominio en general no está interesado en certificar todas sus unidades, ¿podrían unos cuantos vecinos reunirse y pedir ellos de forma privada y pagando ellos el servicio de una certificación? ¿O tiene que ser el condominio completo? Sí, eso también es muy usual. Nos piden un servicio de una unidad o varias unidades. Lo que nosotros recomendamos es, y lo señalamos abiertamente, es que el valor de inspección de una unidad es muchísimo o 3 veces mayor que el valor, por lo menos, que el valor en conjunto. Entonces, ahí ellos se dan cuenta que, sí, nos conviene, desde el punto de vista, digamos, del valor del servicio, gestionar una cantidad de casas que les permita a ellos también abaratar costos en términos de la ejecución del servicio. Y por otro lado, como les digo, o sea, ahí el eslogan sería la seguridad de las familias, ¿no es cierto?, que están habitando las casas, es lo principal y es lo que motiva y es lo que mueve, es el motor impulsor para las personas que normalmente los encargados de los condominios precisan, juntamente con las administraciones, dar cuenta de la realización del servicio. Y nosotros no... La primera, digamos, señal es que están interesados y lo que ellos hacen es ir sumando casas, hacen reuniones y van verificando quiénes desean hacerlo y sobre ya tener un quórum de casas que están, sí, con la decisión tomada, se generan estos servicios de inspección que pueden ser por cantidad limitada o por todo el condominio. Ahí también va a haber un poco de gestión de la administración. Yo he visto muchas administraciones que son muy buenas, tienen mucho poder de gestión y en el fondo ni se lo cuestionan. O sea, va a la inspección completa del condominio entero. Marta, Marta, ¿estás con audífono? No. ¿No? Ya, porque se te está escuchando entrecortado. ¿Cuáles son las diferencias esenciales de la normativa y también de lo técnico entre la inspección de casas y la inspección de edificios? Sí, hay algunas diferencias. ¿Me escuchaste? Bueno, sí, no, si yo les escucho bien. ¿Ahí me escuchan? Ya. Sí, hay algunas diferencias Sí. Que yo les voy a comentar. La primera de ellas, no se las voy a comentar todas, pero en simple, lo primero que diferencia las casas, ¿cierto?, inspeccionar casas, de inspeccionar un edificio, es que el edificio tiene la categoría de ser una edificación colectiva de habitación, ¿ya? Y por el simple hecho de ser una edificación colectiva de habitación, se produce que hay áreas comunes, ¿ya?, donde en este caso las redes de gas transitan por zonas comunes, ¿ya? A diferencia de una casa donde la propiedad, el perímetro de la propiedad es completamente de la persona que escrituró esa casa. Entonces, en esos espacios comunes hay varias instalaciones. Están los chafs de medidor, ¿ya? Están las redes propiamente tal que pertenecen a los propietarios de los inmuebles, pero que transitan por áreas comunes, ¿ya? Por lo tanto, en casa hay un sello individual, en cambio en edificio hay un sello colectivo, ¿ya?, que va a ser
la suma de todos los resultados de la inspección de cada uno de los departamentos. Esa es la primera diferencia. Ya. Hay quórum para establecer el sello verde general del edificio. Antiguamente era el 100% de las unidades, hoy en día los porcentajes han disminuido. En segundo lugar, para calificar las instalaciones se debe verificar el estatus de estas áreas comunes. Ejemplo, el conducto técnico de medidores. Esto es muy usual, de que el conducto técnico de medidores cumpla ciertos requerimientos que son simples, la verdad que no son nada de complejo, pero cuando transcurre mucho tiempo o con el transcurrir del tiempo, los elementos que deben tener este conducto de medidores van desapareciendo o van difuminándose por distintos motivos. Ejemplo, las puertas tienen que tener un dispositivo de cierre. Entonces, si no tiene el dispositivo de cierre por A, B o C motivo, el conducto técnico se ve afectado en su calificación y eso impacta en el sello colectivo general. Entonces, las áreas comunes, como por ejemplo, voy a repetir, el conducto técnico de medidores, que es un área común, es una obra complementaria para efectos de calificación, tiene que cumplir la disposición normativa que le corresponde. Otro ejemplo de área común, la sala de caldera. Pueden estar todos los departamentos aprobados, pero si la sala de caldera no aprueba, también afecta la calificación del edificio por ser área común, ¿ya? Obra complementaria. Otro ejemplo, la lavandería. La sala de lavandería que cuente con secadoras a gas y por distintos motivos no cumpla, no tenga el sello verde, también afecta a la calificación del edificio y por lo tanto es lo que el sello general es lo que se va a ver afuera, es lo que finalmente va a ser el resultado de la inspección. Entonces, esas son las diferencias en definitiva que vienen a significar a la hora de certificar las casas o un edificio, ¿ya? Ahora, en términos de riesgo y de seguridad, evidentemente que si sucede algo, como por ejemplo, no sé, estoy pensando en alguna concentración de monóxido de carbono que afecta a un departamento, puede que si está conectado a un CHAF que es colectivo, ahí también hay otro ejemplo de instalación colectiva. Hay muchos edificios, el parque antiguo, ¿no es cierto?, de edificios que está conectado a estos conductos colectivos de habitación que cruzan todo el edificio y descargan arriba en la techumbre para evacuar los gases. Entonces, si hay riesgo en una de las unidades, porque el conducto, digamos, se tapó, hace 2 semanas fuimos a hacer una conductoscopía y había una paloma dentro. Entonces, los conductos hay que filmarlos para ver que estén totalmente sin obstrucciones. Y si hay una devolución de gases a uno de los departamentos, es muy distinto a una casa, porque en las casas normalmente los calefón y los ductos están afuera, salvo que hayan cerrado el recinto. Por lo tanto, es mucho más preocupante que suceda un riesgo, ¿no es cierto?, asociado a las instalaciones de gas y al funcionamiento en un departamento, porque puede afectar a muchas más instalaciones que en el caso de una casa individual. En un departamento, si hay un incendio, sabemos que afecta a más unidades. En el caso de un escape, también se puede producir una situación, esperemos que no llegue una explosión, que afecta a muchas unidades. Claro. Por lo tanto, las diferencias son totalmente, digamos, presentes y latentes. Sí, claro. Marta, ¿qué sucede? Sabemos, en primer lugar, que si un edificio no está certificado y tiene un siniestro, ¿verdad?, para la comunidad le llegan las penas del infierno. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad de si hay un accidente o un incendio, también a causa de gas, en un condominio y este no está certificado? ¿Le afecta de alguna manera a la comunidad completa o por el hecho de ser voluntario el condominio se libera de estas sanciones?
Bueno, en ese caso, y viendo, digamos, todos los casos anteriores que se han producido, la administración no se exime de responsabilidad en caso de que el condominio no esté certificado. Vamos a hablar de comunidad de edificio, en este caso no condominio casa, porque porque existe la obligación legal. Por lo tanto, si no está certificado, la superintendencia tiene dentro de sus poderes de fiscalización, obviamente, establecer que si no está vigente el sello del edificio, sí tiene la capacidad de generar la multa que corresponda, ¿ya? Ahora, Okay, pero obviamente eso, que dentro, ¿sí? eso es en el caso de los edificios, que todos sabemos que es obligatorio, Es pero en los obligación. condominios, sí, pero en los condominios ¿De casa? hay una responsabilidad. No, lo que yo les comentaba al inicio, los condominios de casa no es obligatorio, ¿ya? Es voluntario. Es Perfecto, voluntario, ok, vuelvo a repetir, por lo tanto no existe una responsabilidad por parte de la administración en el caso de no tener su certificación al día porque es voluntario. Lo que sí va a suceder es que va a haber una investigación con respecto al accidente o en el caso del siniestro asociado para ver cuáles son las responsabilidades asociadas a ese accidente. ok, perfecto. Bueno, hemos estado, y se nos acabó el tiempo lamentablemente, con Marta Puelma. Ella es gerente general de Ecogas, certificadores de instalaciones de gases. Muchas gracias, Marta, por haber estado con nosotros. Me encantaría que pudiéramos el próximo mes también volver a conversar sobre temas que están relacionados con las certificaciones, porque la verdad de las cosas es que hace muchísima falta el ir aclarando un montón de dudas que tenemos los administradores y también los residentes en general. Así que muchas gracias y quedamos atentos a ver si podemos reunirnos nuevamente. Encantado, Aníbal. Bueno, yo los dejo invitados. Nosotros vamos a realizar una webinar el día 29. Si pueden entrar a nuestra página web. Nos va a acompañar un amigo importante, un capitán de bomberos, y el webinar nuestro se trata justamente de lo que estamos conversando, se llama Riesgo Inminente en las instalaciones interiores de gas. Así que ahí yo los dejo invitados. Perfecto, perfecto. Repite, por favor, dónde se ubican. Sí, en nuestra página web pueden ver la invitación al evento www.ecogaschile.cl. Perfecto. Ok. Bien, muchas gracias entonces, Marta. Quiero saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención y de reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y también piscinas particulares. Para más información pueden llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961 06001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. En cuanto al servicio de soluciones legales de ARMI, debemos reconocer que está orientado a condominios y también a administradores de comunidades, que entrega entonces una mayor tranquilidad en la toma de decisiones en respaldo de procesos de gestión. Es por eso entonces que ARMI es el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y como ustedes pueden ver, hay que ponerse serio porque tenemos a los presidentes de los gremios para tratar un tema que, por supuesto, afecta la imagen de todos los administradores. Quiero saludar antes a Edipro, que es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. Edipro es un software adecuado a tus necesidades, sin duda alguna, por lo tanto, les recomendamos sinceramente que puedan ustedes ingresar a edipro.cl, usar la demo y ahí entonces se van a dar cuenta lo fácil y práctica que resulta ser esta aplicación. Y si te decides contratar los servicios de nuestros amigos de Edipro, dile que va de parte de Hablemos de Copropiedad, o anota más bien dicho ahí donde dice descuentos, y ellos automáticamente, por decir tú que vienes de parte de nuestro programa, vas a tener un 20% de descuento de manera permanente. No olvides edipro.cl. Y Gelif es la solución si tú quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente.
Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Ingelif es una empresa de ingeniería vertical y también de mantención en la que se puede confiar. Para ubicarlos, www.ingelif.cl. AIS Certificadores es la empresa especializada en inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página www.ais.cl. Y si tu edificio tiene constantemente baja de presión o el agua sale turbia, si tu grupo electrógeno está funcionando no correctamente o está fallando, para cualquiera de estos casos, o si quieres mejorar en tu comunidad estos servicios, contáctate con Mantenimiento Integral y ellos realizarán un levantamiento de los equipos que ustedes requieran sin costo para la comunidad. Mantenimiento Integral es una empresa de ingeniería industrial y está al servicio de tu edificio. Contáctalos en el correo contacto@mintegral.cl. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados. Ellos son Luis Vallejo, él es presidente de Agasech, que es una asociación gremial que reúne a administradores, y también está con nosotros Víctor Damele, que es el presidente de CGI, que es el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. ¿Cómo están, respetados presidentes? Muy bien, pues Aníbal. Va. Sí. Dale, Víctor, dale. Los dos estamos en el mismo cargo, así que tenemos el mismo tiempo, sí. No, sí. Dale nomás, los mayores primero, así que adelante. Los mayores primero. Bueno, mira, tenemos, para que vean los auditores, que tenemos una muy buena relación entre los gremios, funciona, nos entendemos. Gracias, Aníbal, nuevamente, por estamos acá interviniendo en tu cotizado y famoso programa a esta altura ya. Así que muchas gracias por la invitación y vamos a conversar interesantes temas, así que les recomiendo que inviten a los que no están. Así es. Es correcto, sí, concuerdo. Primera vez que concuerdo con Luis Vallejo, ¿eh? Hay que invitar a los que no están, ¿eh? Eso es importante. No, sí, gracias Aníbal por permitirnos estar nuevamente, yo en mi calidad de representante del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria, ¿cierto? Y sobre todo un tema tan candente y que está trayendo mucho mal imagen, ¿cierto? Por culpa de unos pocos a los que somos profesionales en esta actividad. Ok. Bueno, la pregunta para la invitación que se hizo fue: ¿qué hacen los gremios cuando un asociado es denunciado por malas prácticas? Y quiero hacer una pequeña introducción porque en un matinal hace pocos días atrás, donde les encanta tocar también temas sensacionalistas, se denunció un tema a un administrador que había al parecer robado cerca de 20 millones de pesos. Como siempre, la gente habló, en ese momento no se mostraron pruebas del delito que se hubiese cometido, pero mostró sí las imágenes de este administrador, ¿verdad? Le hicieron preguntas inquisidoras, etc. Lo primero que debo preguntarle, ustedes dos han estado bastante envueltos en esta situación, en el sentido que la prensa les ha consultado bastante. ¿Qué opinan de este caso comentado al respecto? Luis Vallejo. Bueno, lo primero, dejar en claro que un evento de las características de las que apareció en este matinal, donde nosotros como gremio no nos consultaron nada ni nos preguntaron nada previamente, simplemente apareció una noticia sensacionalista que ensucia a todo el rubro, porque finalmente ataca, digamos, a todos los administradores serios que habemos, y bajo esa lógica es lamentable. En nuestro caso, Aníbal, el gremio Agasech hace una selección de las personas. Este es un gremio de personas, no de empresas. Hace una selección de las personas, hay requisitos mínimos a cumplir, tienen que demostrar conocimientos, demostrar que tienen cursos, tener, digamos, antecedentes intachables. Todo eso genera filtros para que
las personas que están en el interior del gremio tengan este paraguas protector, porque finalmente un gremio lo que busca es promover las buenas prácticas y entre todos los gremios ir mejorando cómo se administra en Chile. Pero nosotros, ni el colegio, supongo, estamos exentos a que el día de mañana alguna persona haga mal uso de lo que pueda para desarrollar su negocio. No sé si nos vamos al tema directo o porque le doy la palabra a Víctor mientras tanto para seguir después con el tema. Dale, Víctor. Bueno, ¿a qué llamas tema directo? No, lo que pasa es que quiero explicar después un poco más, digamos, en detalle algunas cosas. Primero, introducir el tema, dejar claro, digamos, que un administrador o que se dice administrador se las da de tal y estafa comunidades, que eso va en un sentido contrario como trabajamos. Y después quiero hacer algunas explicaciones más en detalle porque apareció nuestro logotipo por ahí, entonces esas cosas hay que aclarar. Ya, perfecto. Ok, ¿cuál es tu opinión, eso es importante, o la opinión del colegio, Víctor? Sí, claro, indudablemente, y concuerdo con Luis Vallejo que estas malas prácticas de pseudos administradores, ¿cierto?, enlodan toda nuestra actividad, que ha costado mucho llevarla a los niveles que estamos hoy día, principalmente a través de las acciones que hace el colegio, ¿cierto? Y el problema ocurre cuando existen otras instituciones que se arrogan la representación de administrador, y ahí dejo de lado a Luis Vallejo, se arrogan la representación de administradores cuando su función es otra, que no es la de presentar o ofrecer o recomendar administrador. Yo creo que pastelero tus pasteles. Hoy día existe el Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria, ¿cierto? Y también existe Agacech. El colegio tiene más de 20 años en el rubro, ¿cierto? Apoyando a las distintas comunidades, generando un cuerpo de administradores, haciendo clases de capacitación a los administradores en ejercicio, a los comités de administradores de administración. Por lo tanto, son organismos que tienen, nosotros como colegio tenemos un filtro bastante estricto con respecto a quienes ingresan a nuestra institución, principalmente a través de nuestro reglamento del colegio, ¿cierto?, de los postulados, y también tenemos una comisión de ética que no todos pueden decir que funciona, en la de nosotros sí funciona. Hemos expulsado administradores por cosas mucho menores de las que se han denunciado en estos últimos días. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que alzar la voz y golpear la mesa de una vez por todas, que hay que ponerse serio. Y de una vez por todas, las organizaciones que están facultadas para ofrecer y entregar nombres de administradores estén en la palestra del asunto. Hoy día, todas las comunidades tienen la posibilidad de ingresar a la página del colegio, solicitar administradores colegiados o, en su defecto, consultar si el administrador que ellos tienen es colegiado o no. Yo creo que va a ser un bonito programa hoy día. Bueno, lamentablemente no va a ser mucho el tiempo que tengamos, pero sí creo que es necesario poder al menos dar una pincelada y después quizás tratar el tema más a profundidad. Hay una situación sí que nosotros debemos todos reconocer, tanto Agacech como el colegio, en que por mucho que se seleccione a un administrador o a un posible socio, ¿verdad? La persona puede firmar incluso que conoce los estatutos, incluso puede firmar que se va a pegar a los estatutos, pero después puede salir con otra cosa, ¿verdad?, con un domingo 7 y enlodar también incluso la imagen de esa institución, ¿verdad?, que ha costado mucho, digamos. Por lo tanto, eso lo entendemos perfectamente. El asunto es, ¿qué hace su gremio, ¿verdad? Primero, si existe un código de ética, algo dijo ya Víctor, al cual deban apegarse obligatoriamente desde el momento en que ingresan a la institución. Luis, en Agacech, ¿existe un código de ética? Sí, primero comparto las palabras de Víctor en relación a que los que certifican gente que sabe y que sabe administrar y que administra todos los días no son las plataformas de software. Encuentro insólito que una empresa comercial
y que muchas veces han sido el resultado de fondos públicos concursables que financiamos entre todos los chilenos y que generan utilidades. No sé a dónde van esas utilidades, pero finalmente no cuesta nada empezar a abrir portales y decir, oye, esto pasa aquí, esto pasa allá, nosotros somos, y a una persona que yo les comenté en un programa anterior, de un condominio pequeño, le llegaron 32 postulaciones. Fueron referidas por una de estas empresas en línea, y los administradores cobraban 200 y 250 mil pesos, que es absurdo, porque no se puede administrar una comunidad por valores que bajen de los 450 mil. Entonces, se genera una distorsión, porque obviamente siempre hay gente que trabaje por cualquier valor. Bueno, en base al tema de las plataformas. Retomando tu pregunta, Aníbal, mira, ACASECH es un gremio establecido, legalizado como corresponde, con todas sus normas. Contamos con estatutos y con un código de ética que está disponible en el website si alguien lo quiere ver. Conjuntamente con eso tenemos una comisión de ética, la cual ya ha actuado en un par de ocasiones antes, donde descubrimos que andaba un señor ofreciendo servicios sin pertenecer al gremio. Nosotros le hicimos ver a esta persona que o terminaba inmediatamente con esto o iba a iniciar acciones legales. ¿Cómo puedes impedir que alguien pesque el logotipo y lo ponga en una presentación? Bueno, no puedes, pero sí pueden las comunidades, cuando están haciendo la selección, verificar. Nuestros socios tienen un código propio que los valida como tal. Cuentan con una credencial. Como expliqué en el inicio del programa, existe una forma de selección que pasa por googlear a las personas, cómo se comportan. El tema, digamos, tienen que someterse al código ético, tienen que rendir un test de conocimiento mínimo, si no, no pueden entrar. Nosotros tenemos 450 postulaciones y hoy día somos 150 socios, porque no dejamos que entre cualquiera. Entonces, bajo esa lógica, funciona el código ético y todas las personas que pertenecen hoy día a ACASECH son continuamente evaluadas. Nosotros hacemos test de capacitación gratuitos para que las personas puedan ir mejorando. Son test, digamos, no muy complejos, pero donde se evalúan conocimiento, porque esta es una tarea que varía con el tiempo. Nosotros los administradores vivimos de nuestro prestigio. Este es un trabajo donde tal vez el 80% corresponde a la experiencia de gente que lo ha hecho bien. Entonces, el prestigio, esto es igual que el dicho árabe, ¿no es cierto? Es como el prestigio cuesta ganárselo lo que crece la palmera, pero perderlo lo que cae el coco. Porque finalmente viene una persona que hace mal uso de un logotipo de una persona que pertenecía a nuestro gremio, que fue inmediatamente suspendida, esta persona, y después revisando, ella nos mandó una explicación, la cual está revisando, digamos, la comisión de ética nuestra, donde ella dice que ella también fue estafada, porque en ningún momento ella tuvo negociaciones comerciales con este caballero. Sin embargo, él aprovechó nuestro logo y aprovechó, digamos, el logotipo de la empresa, y no fue con esa con la que hizo las estafas, la hizo con otra. Entonces, este asunto fue bastante sofisticado, no fue algo simple. Ojo, hubo falsificación de firmas de cheque. Yo me daba pena ver cómo escuchaba a los jóvenes del comité de administración cómo daban explicaciones. Y ellos finalmente obedecen a que una empresa de software les recomendó una terna de administradores y tomaron una determinación. Entonces, bajo esa lógica, bueno, Daniel, dime. Correcto. Ok, Víctor, en el caso del CGI... Quiero plantearle a Luis lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo, todo lo que estas personas hicieron. Pero la persona, la Claudia no sé cuánto, aparece en tu página. La Claudia Andrea Torres Hernández, que pertenece a la empresa de este señor. Y esto te mandó un documento, Felipe Bendaño. Entonces, y aparecía en tu página, y después la sacan. Yo creo que, no sé qué pasó ahí, pero yo te insisto. Yo creo que siempre es bueno transparentar antes de actuar. Sí, Daniel, tú querías interrumpirnos, parece. Sí. A ver, aclaremos esta parte y después sigamos con el tema de... Entonces, yo comparto... Si no, se nos va a ir la hora. Comparto todo lo que está diciendo Luis en cuanto a la estafa que hicieron, lo que han robado y lo que siguen, porque todavía esto está en proceso. Hay como 6 causas en la fiscalía con esta misma gente, ¿ya? En donde está involucrada la familia completa, no solamente el susodicho ni la Claudia Torres, sino que otras personas más que son de la familia de ellos. Entonces, yo creo,
Luis, que ahí ustedes deberían haber actuado de otra manera, es mi opinión, de haber salido inmediatamente, decir, oye, sí, efectivamente pertenecían a nuestro gremio y nosotros por la comisión de ética, como dices tú que tienes, ¿cierto?, han sido eliminados por estas malas prácticas. Y yo comparto contigo que uno puede ingresar socios, pueden cumplir con todos los requisitos, pero si se les arranca una neurona en algún minuto, pueden dejar cualquier embarrada, y eso nadie lo puede controlar, eso es cierto. ¿Cierto? No tenemos controladores o fiscalizadores en terreno que estén cumpliendo bien su pero solamente decirte eso, yo creo que ahí tú deberías haber sido deberían haber actuado de otra manera. Bueno, mira, okay. No, yo respeto las opiniones, obviamente tu parecer el tuyo. Nosotros como gremio contamos con una socia. Yo no voy a dar nombre porque nosotros estamos terminando la investigación interna. Lo primero que hacemos nosotros frente a una situación de estas características es suspender a la persona del registro y es lo que hicimos en forma automática. Ahora, la Comisión de Ética va a terminar de evaluar, me parece que hoy día o mañana, y se va a emitir un segundo comunicado a los medios indicando, digamos, la resolución de la Comisión de Ética. Efectivamente, nosotros no podemos ser avales de lo que hagan las personas. O sea, como dices tú puedes tener, imagínate, si uno tiene 150 socios, hoy el día de mañana tienes que tener 1000 socios, porque la gente le gusta y se meten al gremio. ¿Cómo vas a controlar? Entonces, es muy complejo. La única forma es poner barreras. Ahora, la forma de reacción del gremio, nosotros consideramos que es la correcta, en el sentido de que automáticamente la Comisión de Ética tomó conocimiento y empezó a hacer una investigación. En el proceso de la investigación, que la persona no es ni culpable ni inocente, estamos investigando. Cuando termine la investigación, veremos si la persona continúa o no en el gremio y se comunicará primero a la persona. Entonces, por eso yo no he querido ni siquiera dar nombres, porque esto está en un proceso de investigación y no podemos... Y hay que respetarlo. Claro, porque en el fondo hay argumentos que ustedes no conocen y que yo sí los tengo, los cuales son parte... Yo soy parte de la Comisión de Ética también. Y se están revisando contra nuestro código ético, porque eso es lo que finalmente define, y vamos a terminar con el resultado que corresponde. Pero así, para terminar, básicamente esta señorita tenía una empresa y este señor utilizó otra empresa para hacer los fraudes. Y apareció un logotipo en algún momento. Ahora, lo que yo no entiendo es que empiezan a circular cosas de personas. Tú me decías un señor Avendaño o algo así, que no sé quién es. El presidente del comité de administración de Las Condes, donde saltó todo este estafa. Bueno, nosotros, mira, si tú involucras a una persona o a una institución enlodando su prestigio gratuitamente, pueden haber consecuencias legales. Yo no puedo empezar a decir, oye, este canal aquí o este otro allá, y sin tener las pruebas. O sea, yo lo encuentro gravísimo. Yo por lo menos, si alguien dice algo de mí, lo tiene que probar. Y si no lo puede probar, va a tener problemas legales. Porque el prestigio no es gratis. Entonces, en el fondo, yo no hablaba con el señor Avendaño, no tenía idea quién era. Sería súper bueno que si nos quiere contactar, nos contacte. Estamos disponibles para cualquier consulta. Pero empezar a decir cosas de otros sin tener los resguardos que corresponde, hay que tener mucho cuidado con eso. Te recuerdo, él mandó un correo a contacto@acasech al respecto. Y ahí está todo ese documento donde sale Almotín como empresa. Tal vez como gremio pudieran comunicarse internamente y darse la información necesaria. Sería una forma muy profesional de actuar. Nos quedó pendiente. Ya sabemos que Agaces sí tiene una comisión de ética y un código de ética. Y necesito, Víctor, que tú también señales si el colegio también lo tiene. No, yo ya lo dije, ¿cierto? Nuestro colegio cuenta con una comisión de ética y un código de ética, ¿cierto? El cual actúa y trabaja permanentemente en todas las situaciones que se presentan por denuncia de los comités o del presidente del comité hacia los socios. Y en nuestra organización se han expulsado, insisto, reitero eso, expulsado miembros del colegio por situaciones menores cuando han transgredido la ley de copropiedad, por ejemplo, cuando han transgredido la ley de copropiedad. Perfecto. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, eran un montón de preguntas, pero no tuvimos, y quisiera comprometerlo a los dos para el próximo jueves, si tuvieran un tiempo ustedes disponible, poder conversar este tema, porque no solamente tenemos que ver lo que acaba de suceder, ¿verdad? Que es un caso bastante aislado en general.
¿verdad? Sino que también es bueno para poder, de alguna manera, dejar clarísimo, ¿verdad?, que quienes sí saben de administración son los gremios, ¿verdad? No las empresas, digamos, de software o las plataformas que se arrogan esa y muchísimas otras atribuciones, y también, digamos, alguna forma de proceder en cuanto a las administraciones en que se cometan algunos errores. ¿Les parece comprometerse para el próximo jueves, pero 1 hora, no media hora? Y con un cafecito entre medio para zanjar las diferencias con Luis Vallejo, ningún problema, sí, yo encantado. ¿Ah? Pero mira, no son tantas. No son tantas. No, yo estoy de acuerdo con José. Ok. Yo encantado, no tengo problema. Oye, yo ahora que estamos terminando, que quisiera aprovechar de despedirme para dejar espacio al resto del programa. Yo quiero proyectar un pensamiento acá. Mira, las empresas de software son un complemento a nuestra gestión. Eso es correcto. La ley de copropiedad nos obliga a usar software. O sea, con un cuadernito y un lápiz y un archivador con los registros, está en la ley. Ahora, ¿por qué pasa en esto? Porque finalmente las plataformas de software pueden el día de mañana ponerse muy creativos y generarte una serie de formas de trabajo porque se les ocurrió a ellos entre 4 paredes. Pero si ellos no administran, no manejan personal, no tienen idea de cómo funcionan las comunidades, eso no nos puede venir a decir cómo trabajamos. Y más encima, las comunidades caen en el juego. Oye, nosotros somos aquí, somos allá, una empresa de marketing al final, y te recomendamos quién va a dirigir los designios de tu condominio, que vale varios millones de dólares. Por favor. Entonces, eso es caótico y puede llevar a que las comunidades tengan problemas. Bueno, ustedes saben cómo está el mercado. O sea, finalmente así está. Eso es, pues, muchas gracias por la invitación. Así es. Comparto con lo que dice. Bueno, sí, y yo también lo comparto. Entonces, nos vemos, Luis Vallejo y Víctor Damele, el próximo jueves. Encantado. Y ahora nos vamos a una pausa y volvemos con la siguiente invitada. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Un cafecito. Hasta el café, para el próximo. El CGI lo pone, acuérdate, el CGI lo pone. Sí, bueno, siempre el hermano mayor invita al hermano menor. Si eso gracias, papi. Vamos a una pausa, Miguel. Hola, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad. Debo, antes de presentar, debo aclarar primero que estamos en el programa justamente, como digo, Hablemos de Copropiedad y no en el café Kintsugi, ¿verdad? Así que vamos a debo saludar a nuestros auspiciadores y de ahí entonces voy a presentar a nuestra amiga. Y con tanta cosa se me perdió, por favor, un segundito. Bueno, lo primero que debo hacer es saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Plan Legal es un servicio de Armis, soluciones legales orientado a condominios y administradores de comunidades que entrega tranquilidad en la toma de decisiones y respaldos en los procesos de gestión. Armis es el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades. Armis se ha convertido en un líder de opinión en asuntos de copropiedad y es asesor legal de cientos de administradores. ¿Te gustaría descubrir cómo pueden ayudarte en el proceso de administrar comunidades? Bueno, para eso entonces está EdiPro. EdiPro es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. EdiPro es un software adecuado a tus necesidades, sin duda alguna, por lo fácil y amigable que resulta trabajar con esta plataforma. Por eso, recomendamos a que ingrese a EdiPro y al usar la demostración, te vas a dar cuenta que es muy fácil y si decides a contratar los servicios de ellos, anota allí donde habla de descuentos que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de la factura de cada mes. Por lo tanto, no es un descuento por una sola vez, sino que por todo el tiempo en que tú tengas el contrato con ellos. Bueno, ahora sí quiero presentar a una amiga ya, que es Chen Huilin, es psicóloga clínica, cofundadora del Instituto Kintsugi,
que se dedica al tratamiento del trauma psicológico con EMDR y además es conductora del programa Café Kintsugi, que siempre viene acompañada con Julio César. ¿Cómo está, Chenhui? Muy bien, ¿y tú? Un gusto nuevamente de estar aquí en tu programa Hablemos de Copropiedad. Así es, Hablemos de Copropiedad. Encantada, como siempre. Y bueno, muchas gracias por querer estar con nosotros, a pesar que tú tienes tu propio programa. ¿Qué día es? Los martes, todos los martes a las 11 de la mañana, por este mismo lugar, www.radio Hoy, en vivo. Perfecto, entonces, ya saben los auditores, los martes es Café Kintsugi y los días jueves es Hablemos de Copropiedad. Los dos programas a las 11 en punto. Así que es bueno poder escuchar lo que nos aconseja Chenhui y también Julio César en el programa Café Kintsugi. Y por supuesto que también es bueno escuchar, digamos, lo que dice Hablemos de Copropiedad, porque supuesto. Está relacionado, claro, con el tema de las comunidades. Y los días lunes. Mira, nunca se me olvida hablar que los días lunes a las 16 horas, ¿verdad? Tenemos el programa Pauta Inmobiliaria, ¿verdad? Que es un muy buen programa. Además, sí, yo creo, fíjate que... unas muy buenas pautas, sí. Sí, claro, está relacionado con, orientado a los corredores de propiedades y a los pequeños inversionistas inmobiliarios. Exacto. Y la idea de ese programa de pauta es justamente lograr la profesionalización y la unificación de criterios de los corredores y los brokers inmobiliarios. Pero bueno, hemos invitado, más bien dicho, no hemos traído, la hemos invitado y ella voluntariamente ha venido, ¿verdad?, a Chenhui, porque hay algunos temas que siguen afectando a las comunidades. Y está relacionado con la convivencia. Porque la ley establece, la ley de copropiedad y también el reglamento de esta ley, ¿verdad?, se hizo para una convivencia apropiada en las comunidades. También existen las normas generadas por autoridad que rigen a la copropiedad. Y lo habla en todos los ámbitos posibles. O sea, todo está regularizado o regulado en una comunidad. Existe también el reglamento de copropiedad que es propio del edificio de la comunidad. Uno menor todavía, que es el reglamento interno de convivencia. Todo esto, toda esta reglamentación, ¿verdad?, es justamente para que haya un buen vivir, para que haya un orden. Estos dos últimos, el reglamento de copropiedad y el reglamento de convivencia, tratan de establecer, digamos, todo el actuar, todo lo que pueda pasar dentro de ese edificio, de ese condominio. Y esto, por supuesto, rige para los residentes en general, para los propietarios, para las visitas, para los conserjes o los trabajadores, para las administraciones y, por supuesto, para los servicios técnicos que vayan a ese edificio. Pero lo que no establece ninguno de los anteriores, porque es de verdad imposible, son normas de buena y correcta educación. Y esto, según mi punto de vista, no puede ser regulado porque depende de cada individuo, de la personalidad, de la educación, buena o mala, la que no se debe inculcar en el colegio, sino que debiese inculcarse en el seno de la familia. ¿Verdad? Y es lo que vemos hoy día o cada vez más escaso. ¿Verdad? Lo que antes a nosotros se nos enseñaba, hoy los padres, la verdad, no lo enseñan a sus hijos. Solamente mi humilde opinión. Hace una semana, un propietario escribió en su Twitter, y lo voy a leer textual: vivo hace 11 años en un edificio y casi no conozco a nadie. La gente baja la cabeza para no saludar. Este es uno de los millones, en realidad, de casos a diario que vemos y nos enteramos nosotros los administradores.
Y después de esta tremenda introducción, Chenhui, quiero preguntarte, ¿qué pasa con las personas que están cada vez menos dispuestas a relacionarse con otros, ni siquiera con un saludo? Sí, efectivamente la radiografía que tú haces está muy buena, porque nos pasa a todos y no solamente en nuestras comunidades, nos pasa en otros ámbitos, en los trabajos también. Aquí estas manifestaciones las podemos abordar desde dos perspectivas. El primero es el ámbito sociocultural, ¿no? Es decir, las normas sociales a los que nos referimos, estas normas van a ir variando. Hay que entender que varían de acuerdo a las costumbres, las tradiciones, a los valores, y que principalmente nos los van a dar, lo vamos a aprender en casa, desde los padres, los abuelos, los tíos, y por supuesto el núcleo se va aumentando, nuestros ámbitos de socialización van creciendo y ahí está el colegio, el barrio donde habitamos. ¿Y por qué son tan importantes estas normas de seguridad, estas normas de sociedad? Porque nos van a permitir estar en sociedad, respetarnos y entendernos. Entonces, el entorno sociocultural en que fuimos criados va a tener directa injerencia en cómo nos vamos a comportar frente a los demás. Lo que implica que el desarrollo y en la expresión de la cortesía, la amabilidad, promover armonía en la convivencia, incorporar valores, los roles los vamos a aprender y por supuesto vamos a aprender a saludar cada vez que llegamos a un lugar, ya sea que conocemos o no a las personas. De hecho, tal como van las cosas, esto es tan cultural que seguramente no sería de extrañar que más adelante empecemos a esto de las mascarillas y mantener la distancia, que hoy día tiene una connotación más sanitaria. A lo mejor no sería de extrañar que en un tiempo más esto empiece a instalarse como algo, una conducta sociocultural de normas de buena crianza. Entonces, estas normas además no solo nos enseñan a comportarnos en sociedad, sino que también en la medida que se instalan, nos ayudan a configurar los límites que nos va a dar un modelo mental y conductual de cómo relacionarnos con el mundo. Nos modela el modo en que nos relacionaremos y las expectativas, e incluso definir nuestra propia sensación de pertenencia a los grupos. Y aquí es cuando empezamos a ver la otra arista, que es el ámbito más psicológico. Por ejemplo, en general nosotros vamos a vernos más favorecidos o no a la adherencia a nuestras normas sociales, y esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, si hablamos de estilo de personalidad de un tipo más neurótico, probablemente vamos a encontrar que estas personas navegan en estos acuerdos sociales sin problema, que probablemente a ti esto te hace mucho sentido, Aníbal. Entonces, hay un grupo de nuestra población en que adherirnos a las normas sociales está bien, es necesario, lo entendemos y lo hacemos con gusto. ¿Te fijas? Claro. Comprendemos que corresponde que tengamos que tener estas normas sociales porque además permiten una buena convivencia. Disculpa que te interrumpa, pero antes de continuar, recién mencionaste hacia el pasar del sentido de pertenencia a grupos. Hay personas que no se sienten que pertenecen a ese grupo a pesar de estar insertos. A lo mejor en la misma comunidad, a pesar que alguien vive ahí, a lo mejor lleva 10, 15 años viviendo, no se siente parte de ellos. O sea, ¿cómo lo podemos orientar hacia lo que tú estás explicando, hacia ese condominio? Cuando las personas no se sienten parte del condominio, bueno, ahí tendríamos que hacer un análisis en el fondo de esa comunidad. Por eso sería tan importante quizás hacer estos que antes se hacían convivencia, no sé si te suena la palabra, las convivencias, sí, claro, los grupos, mucho. Los colegios nos enseñaban mucho la hora de la convivencia. Eso nos falta como comunidad. Entonces, si no tenemos esas instancias para conocer al otro, y además no nos olvidemos que somos una comunidad chilena, socialmente nosotros somos más tímidos y más evitativos. Entonces, está difícil que desarrollemos el sentido de la pertenencia a esa comunidad si no hemos generado como comunidad instancias donde podamos conocernos y compartir. ¿Te fijas? Entonces, bueno, y a propósito de lo que te decía del tipo de personalidad más neurótico, nosotros también nos podemos encontrar con personalidades más límite, en donde probablemente podemos encontrar ciertas resistencias
ciertas reticencias a observar estas normas, ya sea por múltiples variables. Por ejemplo, que a lo mejor se sienten que estas normas y quienes las practican les hacen un daño, o se sienten más restringidos o los intentan doblegar. Entonces, por ende, las reacciones van a ser más a la defensiva, incluso más agresivas, más de lo esperado, o sienten una necesidad profunda de rebelarse. Y si vamos a otro estilo, a otro rango de grupo, podemos encontrar rasgos más narcisos, más psicopáticos, en donde ellos van a mostrar total desaveniencia a las normas. No les interesa, se oponen a estos arreglos, e incluso ellos se sienten que son superiores. Entonces, adherirse a estas normas no tiene sentido. Y más allá, en algunos casos podemos encontrar que si los pillan con conductas amorales, antisociales, para ellos es un orgullo. Ok. Pero volviendo al tema dentro del edificio, ¿verdad? Independientemente que yo me sienta, a lo mejor no me sienta que pertenezco a ese edificio, porque tal vez yo creo de que debería estar en otro de más lujoso, no sé, ¿verdad? Pero estoy aquí, digamos, en este edificio, y el tipo de al lado es mi vecino, me guste o no, en el de más abajo también es mi vecino, me guste o no, lo veo de vez en cuando, pero ¿por qué no saludarlo? O sea, ¿qué pasa ahí, digamos, esto de no querer tener relación con nadie? Bueno, aquí entramos a hipotetizar en el fondo, porque no podemos clasificarlos a todos, ¿no? Ya. Efectivamente podemos encontrar situaciones en donde lo que tú estabas mencionando, no me gusta donde vivo, a lo mejor quisiera vivir en un lugar más lujoso, y van a haber personas en esa situación que van a reaccionar de distintas maneras. Unas personas, ante esta situación de no me gusta el lugar donde estoy viviendo, sienten un profundo rechazo, son más objetales. Entonces, no estar con la materialidad que ellos quisieran les genera un profundo desasosiego, rechazo, y por ende también van a rechazar a las personas. Entonces las conductas no van a ser para nada amigables si no quieren estar ahí. Pero también vamos a encontrarnos con otro grupo de personas que en la misma situación, que no quisieran estar ahí, no les acomoda tanto, les gustaría estar en un lugar más acomodado, por así decirlo, no necesariamente van a tener la conducta de rechazo, porque probablemente vamos a encontrarnos con personas que sean más empáticas y mucho más sociables per se. Por ende, no les importa tanto la materialidad, para ellos quisieran una mejor situación, pero no es tan relevante aún así. Y entonces les da lo mismo, entienden que las personas somos todas personas en todos los lugares, y hay normas de conductas, hay normas sociales, y lo mínimo que podemos hacer es saludar al otro. Entonces no va a haber un rechazo, no va a haber una agresividad, porque también tenemos un modo más empático de socializar. ¿Te fijas? Entonces, en el punto que tú estás diciendo, no podemos hacer una generalización. Ok, pero insisto en lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los... ¿Por qué, digamos, llegamos a esto? Yo me recuerdo, ¿verdad? Y no hace mucho tiempo, cuando yo era pequeño, ¿verdad? Iba por la calle, ¿verdad? Iba con mi abuelo o iba con mis padres, ¿verdad? Y la gente se saludaba, ni se conocían, pero se saludaban. Incluso en más, todavía me acuerdo, ¿verdad? Porque en ese tiempo, cuando yo era niño, se usaba todavía sombrero. Entonces, sí. Los hombres se sacaban el sombrero para saludar, ¿verdad? Claro, y seguían. Evidentemente que hoy día eso no pasa con nadie, ¿verdad? Ni en la calle, ni siquiera en el edificio. Los que van pasando y entrando ni siquiera saludan al conserje, que es el que está ahí todos los días y que los ubica y todo eso. ¿Eso es parte de la educación o hay algo más en la mente de la persona que le impide relacionarse o saludar a alguien? Bueno, la educación es importantísima, y eso, como lo hablábamos antes, eso lo aprendemos desde pequeñitos a partir de nuestros padres o nuestros cuidadores primarios, porque ellos nos van a decir, nos van a mostrar a partir de sus propias conductas, nos van a mostrar cómo en el fondo nos vamos a relacionar con el mundo.
Y eso parte de cosas tan básicas como el saludo, quitarse el sombrero cuando uno, en el caso que tú narrabas antiguamente, uno usaba sombrero, entonces se lo quitaba para saludar. Y eso ya hoy día no pasa, la gente no usa sombrero, prácticamente no es como antes. Entonces, fíjate cómo va cambiando el momento histórico. ¿Te fijas? Entonces, nos van a ir mostrando cómo nos relacionamos con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. Nos dictan parámetros, reglas, cómo percibir incluso las amenazas y por ende cómo nos vamos a defender. Y esto va ocurriendo día a día. Día a día, en la relación del día a día, nos van a ir transmitiendo representaciones que nos van a decir cómo es el mundo y cómo nos vamos a mover en esto. Y esto también va a hacer que nosotros podamos desarrollar de mejor o menor manera nuestros rasgos más empáticos, para que podamos también colocar límites a nuestra propia conducta frente a los de los otros según el contexto. Lo que implica cuando vamos de visita, saludamos. Cuando vamos de visita y tenemos sombrero, entramos a una casa, nos quitamos el sombrero. Aunque no conozcamos a nadie, saludamos al portero, saludamos a la vendedora de la verdulería. Aprendemos a que cuando vamos en una micro cedemos el asiento, sobre todo si es un adulto mayor, una embarazada, alguien que está con alguna discapacidad. Aprendemos a respetar al profesor, a respetar al adulto mayor. Aprendemos con eso que cuando el otro habla, uno guarda silencio en función de respeto y poder escuchar. Aprendemos algo mucho más relevante, a expresar nuestro punto de vista sin dañar al otro y entender que no todos tenemos que pensar de la misma manera y nos respetamos. Todo esto lo aprendemos en nuestro día a día de convivencia con nuestros papás y nos va dictando normas sociales. Entonces, también a partir de eso, en esta configuración que nosotros vamos armando con nuestros papás y viceversa, y nos va mostrando todo este mundo, también aprendemos algo que en algún momento deslicé, aprender a percibir los riesgos y cómo nos vamos a defender. Por lo tanto, si en esto yo fui a... Ajá. No, sigue, por favor. Sobre esto, en el fondo yo voy a ir dimensionando, regulando, sopesando lo que realmente es peligroso para mí y lo que no. Y ahí podemos encontrarnos con que algunas personas puedan percibir que estar con otros es muy riesgoso, los pone en situación de peligro, les hace daño, los intimida, se insegurizan, ¿sí? Ya sea que la percepción sea desde los otros o sea al revés, que sea una percepción interna que no tienen la capacidad de socializar, son muy tímidos. Entonces, nos vamos a encontrar con estas situaciones de que podemos hacer una observación más desde la conducta en que no se adhieren también a las normas sociales que todos esperaríamos. Perfecto. Bueno, vamos a seguir conversando porque hay muchísimo tema todavía que tratar. Chen-Hui, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Perfecto. Bien, ya estamos de vuelta y antes de continuar conversando con Chen-Hui, queremos señalarle o recordarle que si quieres tener la tranquilidad y seguridad de que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces lo que debes hacer es contratar los servicios de la empresa Ingelif, que es la que van a necesitar tu comunidad para tener las reparaciones de los ascensores correctamente. ¿Dónde lo ubicas? En www.ingelif.cl. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página www.aiscertificadores.cl. Tu edificio tiene constantemente baja presión de agua o sale turbia. ¿Sabes si tu grupo electrógeno está funcionando correctamente o si ha fallado en alguna oportunidad? Para cualquiera de estos casos, o si quieres mejorar en tu comunidad estos servicios, contáctate con Mantenimiento Integral y ellos realizarán un levantamiento de los equipos que ustedes requieran sin costo para la comunidad. Mantenimiento Integral es una empresa de ingeniería industrial y está al servicio de tu edificio. Contáctalos en el correo contacto@mintegral.cl. Y conversamos con Chen-Hui Lin sobre la situación que significa hoy día en que las personas estén
más aisladas, no quieran tener relaciones con otros integrantes de la misma comunidad donde viven. Y estábamos en eso cuando tuvimos que romper este espacio para irnos a una pausa. De acuerdo a lo que hemos conversado, este sentido de pertenencia o no, y todo lo que tú nos acabas de decir, pasa que hay personas que viendo que te acercas a tomar el ascensor, aprietan el botón de cierre de puerta para evitar irse contigo. ¿Estará expresando esta persona agresividad o rechazo hacia la persona que venía a tomar también el ascensor? No podemos afirmar que todas las personas que en el fondo que esa conducta es símbolo de rechazo. Podemos encontrar que muchas personas quizás lo hagan por rechazo, ya sea a la comunidad completa o a la persona con la que ve que viene acercándose. Algunas personas quizás sea así. Pero no lo podemos generalizar. Nos vamos a encontrar que, claro, algunos van a tener esta molestia y no quieres que te suba, pero otras personas puede que experimenten miedo, ¿sí? No miedo quizás puntualmente de ti, sino que miedo a las personas en general. Alguna persona tal vez le pudo haber ocurrido alguna situación difícil al interior de un ascensor, por lo tanto, si no ha trabajado esa experiencia traumática, ante cualquier situación que esté subiendo el ascensor y ve que viene otro, no va a querer revivir lo que le ocurrió. Entonces es un acto de protección. A otras personas que tú crees que te vieron, a lo mejor no te vieron. Andan pensando en cualquier situación en el mundo y tú ves que te está mirando, pero en realidad no te está viendo. Entonces va a cerrar. ¿Sí? Claro. Otras personas podemos encontrar que quizás están en una situación de emergencia y no tiene un segundo para esperarte. La norma de cortesía no alcanza a ser lo suficientemente importante ante esa situación de emergencia y te va a cerrar. Y no va a tener relación mucho con las normas sociales. Algo que estábamos hablando en pausa, que Miguel nos decía, hay personas que no se han visto hace tiempo y aunque te ven, te evitan y se van. Puede ser el mismo caso en el ascensor, te ven y no quieren que tú entres porque implica que va a haber una conversación. Y yo lo que les planteaba que también podemos considerar que no quieren entrar a conversar contigo porque es una amenaza a tu ego. ¿Cómo? Como entrar en esta conversación, si es una persona que a lo mejor no has visto en tiempo, pero te conoce, hay un cierto vínculo ahí, implica ya una conversación de cómo estás y qué has hecho. Y eso claro. que has hecho te expone a develar que no has hecho nada interesante de lo que socialmente se exige, que es que me levanto temprano, voy al gimnasio, ando en bicicleta, al almuerzo hago pesa, recorro el mundo, tengo amistades por todas partes, así que salgo y carreteo, qué sé yo, antes de la pandemia. Entonces como que, y además me ascienden constantemente en el trabajo, tengo un puesto muy relevante, ¿no? Estamos haciendo, o puse una empresa y inventé la rueda, ¿te fijas? Entonces como que la invitación es a develar, a mostrar que haces cosas de mucho éxito. Y eso no es tan así, eso no opera, por lo tanto, permitir que entre al ascensor me expongo a mostrar que no pertenezco a esta sociedad tan exitosa. Entonces son múltiples variables en realidad por las cuales cómo podemos entender que alguien te cierre la puerta del ascensor. Y no se te olvide algo, la pandemia. Hoy día también vamos a empezar a comprender que en el ascensor máximo 2, máximo 1, dependiendo del tamaño, 4, dependiendo del tamaño del ascensor. Y las personas andan con miedo a que entre una persona al ascensor, vamos a estar muy juntitos y la probabilidad de contagio va a ser alta. Entonces también hoy día es parte del autocuidado en función de la pandemia. Bueno, sí, yo creo de que es una conjunción de situaciones. Qué bueno que tú lo aclaraste porque muchas veces los administradores, los mismos residentes le reclaman que fulano, sutano le cerró la puerta y todo el mundo empieza a suponer cosas. O sea, no es que le caigo mal, es que no sé qué, o sea, y cosas negativas, digamos, tal como tú acabas de decir recién,
tal vez la persona no tiene el segundo porque está en una situación aflictiva que no podemos, no pudiera hacer cualquier cosa, entonces no puede esperar, ¿eh? Por lo tanto, hay que pensar positivo más que negativo en esto, ¿no? Eso, déjame hacerte esa acotación. ¿Ya? Las conclusiones a las cuales lleguemos también va a depender mucho de cómo yo aprecio el mundo, cómo me aprecio a mí y cómo aprecio que nos relacionamos. Si mi autoestima es baja o no es tan estable, porque hay personas que experimentan esto de que la autoestima es buena a ratos o en ciertas áreas de su vida, pero en otras no. Entonces no es una autoestima fuerte y estable, son autoestimas más débiles en el fondo. Si mi autoestima no es tan fuerte o creo que yo soy una persona que no le caigo bien a todo el mundo, claramente si en estas situaciones yo voy a pensar que esta persona me tiene mala, por ejemplo, o que yo no le caigo bien. Sin embargo, si yo tengo mi autoestima bien y yo sé que soy una persona sociable, que soy simpática, empática, que tengo mis amistades y que me quieren, pero la autoestima implica también entender que no le puedo caer bien a todo el mundo. Eso no es posible. Si a alguien le vamos a caer mal en algún momento. Claro. Y estoy bien con eso. No me hace mala persona ni me hace pensar que estoy haciendo mal las cosas en el mundo o que no me quieren. Entonces, ante esta situación, yo solamente me voy a remitir a pensar, qué raro, esta persona no es tan sociable, o tiene un problema, o no me vio. Y listo, pasa. No me hago más rollo. Entonces también depende mucho de cómo yo observo cuál es el tinte, con qué lentes yo estoy en mi vida, qué lentes uso para ver la vida. ¿La veo con lentes que están tapados con rayas o las veo con lentes que están más prístinos y me dejan ver efectivamente, más objetivamente lo que ocurre de mí con el entorno, cómo responde el entorno? Entonces es muy importante la visión con que observamos todo esto. Buenísimo, sí, estuvo muy claro, Chenhui. Ahora, en el caso de los papás, de los padres, ¿qué tanto pueden influir ellos en nuestra adherencia a las normas sociales? Sí, influyen en demasía. Nosotros ahí es la base que nosotros vamos a tener para aprender a comportarnos en sociedad. Nuestros padres, y como yo les decía antes, nuestros padres y todo nuestro entorno. Primero son nuestros padres, nuestros cuidadores, y luego van a ser nuestros abuelos, la familia más extendida, y por supuesto también el colegio, y nuestras amistades también. Pero los padres es el primer contacto con el mundo, así que los padres o cuidadores, no necesariamente los papás, los cuidadores, van a ser quienes me van a dictar las normas sociales a las cuales yo me tengo que adherir. Pasa que no hay una instrucción formal, ¿no? Pero me van enseñando en el día a día, me van enseñando qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Es vital, es muy importante en el fondo nuestra educación. Y ahí también está la capacidad que como papá tengo de inculcar normas que no sean autoritarias ni tampoco laxas, para que sea algo que se vaya dando espontáneo, donde yo vaya comprendiendo que esto es necesario para poder convivir con otras personas. Mi pregunta entonces es, de acuerdo a lo que acabas de decir, ¿qué sería entonces autoritario, psicológicamente hablando, de ciertas normas? Es cuando empezamos a imponer, ¿sí? Lo típico, antes era más típico, ¿no? Acá se hace lo que yo digo. Si vamos a ir de visita, te quedas sentada y no molestas, ¿sí? Entonces, empiezo a dar mucha norma, muy con un tono también muy autoritario, donde además no explico y no entro en razones, no entro a negociar con el pequeño, ¿sí? No se trata de negociar todo con el pequeño, pero se trata de explicar y ceder lo justo y necesario sin caer en la laxitud de no coloco normas. Pero no podemos ser hiper estrictos, tampoco podemos ser hiper laxos, tiene que ser un equilibrio. Entonces las normas, y además también yo tengo que ir mostrando en mi propio ejemplo cómo se hacen las cosas. Entonces cuando entramos Dime. Y el equilibrio que tú acabas de señalar, que debieran tenerlo los papás, los padres, ¿cómo se balancea? Porque tendría que ser de acuerdo al criterio del
padre, porque lo que a lo mejor para mí no es tan estricto, para otros sí puede serlo, ¿sí? Entonces Claro. tendría que haber una especie de equilibrio de sentido común generado por el padre o los padres, digamos, para enseñar o inculcar alguna norma. Claro, estos criterios también lo atraviesan nuestro contexto sociocultural histórico, por supuesto. También lo atraviesan factores personales, propios de nuestra personalidad, de nuestros estilos, de rasgos de personalidad. Y también lo atraviesa la propia historia que yo tuve con mis padres, con mis cuidadores. Son muchos los factores que van a incidir en que yo como adulto logre o no ir balanceando este equilibrio. Implica que como adulto yo tengo que estar constantemente auto mirándome. No solamente los que son papás y que están en periodo de crianza, sino que adultos en general, todos los seres humanos, ya cuando empezamos a adquirir ciertos niveles de dependencia, de autonomía, la invitación es que hagamos constantemente este chequeo de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, de ir observando y poner en contexto si las cosas que percibo como amenaza lo son o no, si las decisiones que estoy tomando están bien o no, el modo en que yo me dirigía a alguien, en el caso de la comunidad, estuvo bien o en realidad estuvo desacertado, el modo en que yo me dirigía a mis hijos, ¿está bien cómo lo hice o no? Implica estarse revisando para poder ir haciendo las mejoras continuas. Hacemos mejoras continuas en la empresa. ¿Por qué no hacerlo como seres humanos, que es lo más importante si somos seres humanos? Qué buen punto. Y nos quejamos, mira, nos estamos quejando de que no me saludan en el ascensor, no me abren la puerta, nos quejamos de normas de sociedad, de conducta, para convivencia, pero no estamos preocupados de si el otro está bien o está mal. Ni siquiera somos capaces de cuidarnos con la mascarilla para no contagiar al otro y nos preocupa que nos saluden. Entonces hay una cierta inconsistencia al respecto. Estamos más preocupados de lo que te decía, de la carrera del éxito, que es hacia afuera, de cumplir con la apariencia, con el estándar que nos exigen, pero no nos preocupamos de cómo estamos nosotros, por ende menos podemos preocuparnos efectivamente del otro. Entonces el llamado es empezar a mirarnos más como seres humanos. Cuando yo me encuentro como ser humano voy a poder encontrar al otro. Más gráficamente, si yo no comprendo mis propias emociones, está difícil que yo logre empatizar con un otro. Entonces, cuando volvemos al caso de que me cierran la puerta en el ascensor, si yo no logro comprender mis propios miedos, angustias, ansiedades y felicidad y armonía, está difícil que yo logre empatizar con esa persona y creer que a lo mejor estaba en un aprieto, o creer que a lo mejor está tan angustiado por algo que le pasa que ni me vio y me cerró la puerta. Y simplemente me quedo en la conducta poco social de que a mí me está agrediendo porque no me vio. ¿Te fijas? Entonces, claro, el llamado en esto también es empecemos a tener más conciencia de que somos seres humanos y no máquinas productoras de ganancias y que tenemos que inventar todos los días algo nuevo. Chen-Hui, ahora, la situación de pandemia, ¿crees tú que esté alterando las normas sociales en general? Sí. La pandemia nos está atravesando en muchas áreas de nuestras vidas y las normas sociales también se afectan. Lo que mencionaba antes, ya esto de tener mascarilla y de mantener la distancia, hoy día nace desde la lógica de lo sanitario, ¿no? de cuidarnos para no contagiarnos. Pero así como vamos, si esto se empieza a mantener, lo más probable es que ya mucho más adelante, no necesariamente, no sé si ni tú ni yo, pero quizás las generaciones que nos siguen, probablemente lo van a percibir como una norma social instaurada. O sea, va a estar bien que usemos, va a ser de buena convivencia que nosotros usemos mascarilla, va a ser de respeto al otro, de cuidado al otro y de cuidado a mí. La distancia social también no va a estar. Antes, ¿te acuerdas que hablábamos del metro cuadrado en el metro? Sí, claro. Y después el metro cuadrado fue como, ¿qué es eso? Ya nadie habla del metro cuadrado. No. Pero ahora nosotros estamos hablando más que del metro cuadrado, estamos hablando de los 2 metros cuadrados de distancia. No porque no me toquen como era la sensación de antes, sino que de cuidado de no contagio. Entonces yo voy a exigir mis 2 metros por mí, ese es mi límite, y también para cuidar al otro. Entonces eso también se va instaurando.
como te digo, al paso que vamos, yo siento que efectivamente se puede, la norma social se puede ir modificando. Y por algo más relevante todavía, lamentablemente esto tiene una connotación muy negativa en términos de los colegios. Nosotros, la invitación aquí hoy día es a mantener la distancia porque tenemos que cuidarnos. Por un lado nos cuida, pero por otro lado está afectando el desarrollo en los niños de las habilidades sociales. Por lo tanto, ellos están creciendo con que hay que mantener distancia. Es tan relevante que no puedo ir al colegio. Y en el colegio es donde yo voy a desarrollar, voy a poner en marcha mis habilidades sociales que aprendo en la casa. Voy a entrenar ahí mis habilidades sociales. Y si no tengo esta instancia, estamos creando sociedades más evitativas. Por lo tanto, evitar más de lo que ya lo hacemos ahora va a ser aceptado, normal, va a ser una conducta social que es así, que va a fluir de esa manera. Y eso genera un cambio rotundo en nuestras normas sociales, porque entendamos que las normas sociales son acuerdos implícitos en los que vamos generando todos. No es que nos sentamos a definir cómo vamos a actuar, son cosas que se va dando la espontaneidad a las propias culturas. Como por ejemplo, en algunas culturas, sorbetear es signo de muy buena conducta porque estás diciendo que le estás diciendo al dueño de casa o al que cocinó que está muy rico. Pero acá es de la máxima ordinariedad que nosotros podemos tener, ¿verdad? Claro. Comer con las manos. En algunas culturas es de cuidado. Yo como con las manos y ahí, en el fondo, lo que hago es sopesar la temperatura del alimento y me aseguro que no está caliente para quemarme. Eso acá ni pensar. Claro. Sí, hay varios. Fíjate que mientras tú hablabas, yo me recordaba que había visto a personas, digamos, orientales, especialmente chinas, que cuando es frío usan mascarilla, ¿verdad? Y por supuesto no es porque ellos, porque ya están contagiados y ya están resfriados. Sin embargo, es por respeto a los demás, para no contagiar a los demás, ¿verdad? Pero claro, a uno le parecía raro eso, sí, ¿verdad? Pero ellos ya lo llevan sí, contigo, ¿verdad? Y una señal de respeto hacia los demás. Exacto. Sí, eso se veía antes de la pandemia. Sí, mucho antes. Claro. Me recuerdo muchos casos, digamos, que he visto personas así, claro, uno lo encuentra raro, pero no, ellos están cuidando a los demás, ¿verdad? Y qué es lo que hoy día necesitamos también, como tú estabas diciendo, ¿verdad? Que a lo mejor va a ser para las próximas generaciones. Yo creo que ahora mismo deberíamos ya empezar, quienes nos resfriemos más adelante cuando pase la pandemia, también usar la mascarilla para no contagiar a otro, porque ya sabemos que es la saliva, es nuestra baba la que al final contagia a otra persona. Claro, porque sale, fíjate, ¿verdad? Y eso. Y fíjate cómo más afecta a las normas socioculturales, porque en el uso de la mascarilla, nosotros antes, a veces, una sonrisa también se entendía con un saludo, ¿cierto? Claro. Una buena onda, si a lo mejor estamos muy lejos, no podemos decir hola, pero hacíamos una sonrisa y estaba todo bien. Hoy día la sonrisa ya no va a tener efecto, porque vamos con mascarilla. Claro. Entonces vamos a tener que cambiar ese modo que teníamos de expresión. O sea, vamos a tener que darle mucho más énfasis a los ojos y claramente hacer mucho mejor trabajo de voz para importar la voz, porque si antes hablábamos despacio, hoy día con la mascarilla no nos escucha nadie. Y cuesta entenderla, además. Y cuesta más encima escuchar. ¿Te fijas? Claro, entonces, eso, mira cómo va haciendo cambios. Y eso ahora, es norma a propósito social. A propósito de cambio, ¿se puede modificar una cultura poco sociable, esta cultura que estamos viviendo hoy día en las comunidades? Sí, se puede modificar. No quiere decir que sea inmediato, ni... No quiere decir que sea inmediato, pero sí se puede modificar. Aquí en el fondo podemos hacer un abordaje desde lo social y desde lo individual, y esto implica hacer campañas de comunicación interna, talleres, las convivencias, empezar a conocernos y empezar a transmitir las normas que queremos instaurar como comunidad, en donde la misma comunidad puede elaborar estas normas de la comunidad propia. Aquí nos empezamos a referir al conductismo en psicología. El conductismo nace a inicios del siglo XX. Sus exponentes eran Watson, Skinner, Pavlov, a lo mejor los han escuchado. Y esto estudia la conducta y el comportamiento observable en personas y animales. No necesariamente lo que pasa en la mente, ni la subjetividad que subyace a la conducta, es lo que observamos, en función de un principio, que nosotros respondemos a estímulos.
En función del estímulo va a haber una respuesta externa que va a ser de castigo o recompensa. Hay un estímulo, yo respondo, si doy la respuesta adecuada, me castigan o me recompensan. Y eso, desde este principio, desde este marco teórico, se puede modificar. Pero implica también hacer seguimiento, implica trabajar con las personas, implica también entregar los estímulos adecuados y haciendo con mucha paciencia todo un cambio en el fondo de cómo nos vamos a comportar. Piénselo en las empresas hacen esto. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero cuando hay programas, se instalan programas donde necesitamos hacer cambios de conducta, por ejemplo, pasar de firmar libro a usar reloj controller con huella. Donde claro, lo pensarán que es fácil, pero no es tan fácil, porque si las personas andan con las manos sucias no funciona. Imagínense en una construcción. No. Entonces hay que hacer todo un cambio cultural. Claro. Y eso se va haciendo desde la perspectiva, desde la psicología conductista. Todo un trabajo bien interesante, se puede hacer. Sí, qué bueno. Eso nos vamos con una buena noticia entonces, que las comunidades pueden trabajar en eso, ¿verdad? Porque es posible que mejore en alguna oportunidad. Pero tienen que organizarse como comunidad para eso. A la organización y a la perseverancia que tenga la misma comunidad en querer lograr, ¿verdad? Esta unión, ¿verdad? Esta unificación, esta unidad dentro de las comunidades. Bueno, muchas gracias, Chenhui, por haber estado con nosotros. Como siempre, espectacular tus exposiciones, tus respuestas, ¿verdad? Y tus tips para mejorar también la calidad de vida dentro de las comunidades. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ti, Aníbal. Tú sabes que yo encantada. Sí. Bueno, y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. No se olviden que el próximo lunes es Pauta Inmobiliaria a las 16 horas, el martes a las 11, Café Quinchuy. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Quinchuy. Quinchuy, ¿verdad? Café Quinchuy, ¿verdad? Y el próximo jueves, como siempre, a las 11 en el programa Hablemos de Copropiedad. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao.